Cuando el huracán Harvey azotó la costa de Texas y dejó destrucción a su paso, Sara despertó varada en un pueblo que apenas conocía, rodeada de desconocidos que intentaban recoger los pedazos de lo que una vez fue normalidad. Poco después, apareció Rusty, un lince salvaje conocido por los lugareños, aunque sin pertenecer a nadie. Cuando la tormenta golpeó, él desapareció hasta que una fatídica mañana volvió a aparecer arrastrando una misteriosa bolsa de suministros entre los escombros. Entre sus poderosas mandíbulas se aferraba un saco de arpillera desgastado, tan pesado que el animal tuvo que luchar por transportarlo a través de las devastadas calles. Algo en esa bolsa resultaba tan importante que impulsaba a esta criatura salvaje a adentrarse en el mundo de los humanos para llevar consigo esa carga. ¿Qué secretos oculta? Inspirada en hechos reales, esta es una historia de resiliencia, segundas, oportunidades y el inquebrantable vínculo entre la naturaleza salvaje y el corazón humano. Antes de continuar, recuerda darle me gusta y suscribirte para no perderte ninguna novedad. La lluvia finalmente había cesado. Tras 3 días en los que el huracán Harvey había golpeado implacablemente el cielo, Clinton, Texas, se había aclarado y el firmamento lucía de un azul pálido. Sarah Miller se encontraba en el porche delantero de su nuevo hogar, inspeccionando los daños. Aún se veía agua arrastrándose por las calles entre escombros, ramas, tejas y restos de vidas que alguna vez llenaron los patios del barrio al que ella se había mudado hacía apenas 2 meses. Su nuevo comienzo había sido marcado por una de las peores tormentas registradas en la región. Como historiadora de Texas, Sarah se abrigó con su cardigan, sintiendo un frío inusual para finales de agosto. Si el huracán había arrebatado el verano, ella se consolaba con la modestia de haber encontrado un refugio. Aunque la casa de alquiler, ubicada en un terreno más elevado que muchas de las propiedades vecinas, aún carecía de electricidad y el servicio celular era irregular. Esa sensación de aislamiento postastre, cuando el mundo se vuelve repentinamente pequeño y desconocido, pesaba en su ánimo. Mientras regresaba al interior, algo captó su atención, un destello de movimiento en la calle Waterloo. Entrecerró los ojos sin estar segura de si se trataba de una ilusión, pero allí estaba. Un animal de pelaje leonado moviéndose con gracia y determinación a lo largo del borde de la carretera. Sarah se quedó sin aliento al reconocer que se trataba de un lince paseando a plena luz del día. Su mano se aferró al porche al notar que, a pesar de ser apenas el doble del tamaño de un gato doméstico, su complexión robusta y su distintivo pelaje moteado eran inconfundibles. Lo que más llamó la atención fue lo que el lince llevaba, apretado entre sus fauces, una bolsa tan pesada que había tenido que arrastrarla por el pavimento mojado. En un primer momento, Sarah sintió alarma. Se preguntó si la tormenta había empujado a la fauna hacia el vecindario, haciendo que sus habitantes se encerraran en sus casas. Sin embargo, mientras observaba, notó que el lince avanzaba con paso firme y sereno. No encajaba en la imagen, típica de un animal salvaje, asustado o nervioso. Se movía con la determinación de quien tiene un destino claro. La curiosidad venció a la precaución, y Sarah dio un paso adelante, saliendo de su porche con una actitud respetuosa. A medida que se acercaba, el lince tampoco parecía considerarla una amenaza, continuando su laborioso trayecto sin cambiar su ritmo ni dirección. Otros detalles también captaron la atención de Sarah. La bolsa era un pequeño saco de arpillera, manchado y desgastado, en cuyo interior se vislumbraba algo voluminoso. De vez en cuando, el lince se detenía para reajustar su agarre sin soltar completamente el saco, y cada pausa hacía que la respiración de Sarah se detuviera momentáneamente.
Durante el recorrido cruzaron 3 cuadras en las que la tormenta había destruido casas y pocas personas se encontraban afuera, ya que la mayoría había sido evacuada o se refugiaba en sus hogares. Incluso quienes apenas podían ver al lince a través de ventanas o porches mostraban sorprendentemente poca alarma. En un momento, un anciano saludó a Sarah y le dijo: «Parece que Rusty lo logró». Así, el lince salvaje ya tenía un nombre. Casi alcanzó al hombre para preguntarle qué quiso decir con esa frase, pero él se giró bruscamente y se dirigió hacia la entrada de una pequeña casa estilo rancho, cuya propiedad mostraba señales del desgaste del desastre, un gran roble y un árbol caído en el patio delantero. Las lonas apenas lograron mantenerse en su lugar en la casa. Partes del techo estaban cubiertas, mientras que manchas de agua marcaban el revestimiento. El lince no dudó ni un segundo. Avanzó directo hacia la puerta lateral y dejó caer su carga sobre el porche de hormigón. Sarah pudo jurar que lo escuchó emitir un sonido de alivio antes de sentarse sobre sus patas traseras y soltar un extraño ruido agudo y vibrante, algo entre un chirrido y un canto de pájaro. Sarah se detuvo al borde de la propiedad, indecisa. No estaba segura de si debía acercarse más, pero su pregunta fue respondida cuando la puerta lateral crujió y un hombre mayor se asomó. «Bueno, me condenarán», dijo con voz ronca pero cálida. «Volviste y trajiste provisiones». El hombre miró al lince con evidente reconocimiento y luego levantó la vista notando la presencia de Sarah. «Y parece que trajiste compañía también». Sarah sintió que su rostro se encendía de vergüenza. «Lo siento por entrometerme», se disculpó. «Vi al lince con la bolsa y no pude evitar seguirlo. Me preocupaba que pudiera estar herido o algo». «Así». El anciano soltó una risa baja mientras se inclinaba con algo de esfuerzo para recoger el saco de arpillera. «No es ninguna molestia. ¿Por qué no subes al porche? Seguro que tienes preguntas y me vendría bien algo de compañía». «Me llamo George Parker». Sarah avanzó con cautela, sin dejar de observar al lince, que ahora se frotaba contra la pierna de George con un gesto sorprendentemente similar al de un gato doméstico saludando a su dueño. «Soy Sarah Miller», respondió. «Ella. Me mudé a Clinton justo antes del verano. Vivo en Cypress, unas cuadras más abajo». «Bienvenida a Clinton», dijo George con una sonrisa, aunque ojalá las circunstancias fueran mejores para hacer presentaciones. Le dio un suave codazo al lince con la punta de su bota. «Este es Rusty. No te preocupes, no te hará daño. Nació salvaje pero creció entre la gente. Tiene más de gato doméstico que de lince la mayoría de los días». Como si quisiera ilustrar el punto de George, Rusty se dejó caer de lado y comenzó a acicalarse, completamente despreocupado por la presencia de Sarah. «¿Te gustaría un poco de café instantáneo?», ofreció George. «Me temo que no hay electricidad para preparar el...». «Bueno». Sarah dudó un momento antes de asentir. Había algo en la expresión curtida de George y en sus ojos amables que la tranquilizaba. Y después de días de aislamiento durante la tormenta, la compañía de un desconocido se sentía como un salvavidas. El interior de la casa de George estaba ordenado, pero mostraba señales de una preparación apresurada para el huracán. Los muebles habían sido empujados al centro de la sala de estar, lejos de las ventanas. Contenedores de plástico llenos de documentos importantes y álbumes de fotos estaban apilados en los rincones. Sobre la encimera de la cocina, una linterna de baterías proyectaba un resplandor cálido en la penumbra. George colocó el saco de arpillera sobre el mostrador y lo abrió. Sarah se inclinó para ver el contenido. Paquetes de cecina, algunas latas de atún y una bolsa de lo que parecía croquetas para mascotas. «No puedo creerlo», murmuró George, sacudiendo la cabeza con asombro.
Rusty saqueó mi escondite de emergencia en el cobertizo del patio trasero. Debió romperse durante la tormenta. Miró al lince, que los había seguido al interior y ahora estaba sentado junto a un plato de agua en la esquina de la cocina. Viejo bribón, sabías que necesitaríamos comida, ¿verdad? George llenó una olla con agua embotellada y la puso sobre una estufa de camping. Mientras esperaba a que calentara, comenzó a contarle a Sarah la historia de Rusty. Fue hace unos 7 años, dijo, removiendo el café instantáneo en 2 tazas. Después de otra tormenta fuerte, nada como Harvey, pero lo suficientemente mala. Estaba revisando mi propiedad cuando lo encontré. Un cachorrito de lince atrapado entre los escombros, apenas unas semanas de vida. No había rastro de su madre. Estaba medio ahogado, con los ojos apenas abiertos. George hizo una pausa, ofreciéndole a Sarah una taza humeante antes de continuar. Supongo que lo correcto habría sido llamar a los servicios de vida silvestre, admitió. Pero acababa de perder a mi esposa el año anterior. Algo en ese pequeño luchador me habló, así que lo acogí temporalmente, por supuesto. Sarah sonrió, adivinando el desenlace de la historia. «¿Temporalmente?», repitió con suavidad. «Exactamente. Lo alimenté con biberón como a un gatito. Cuando empezó a comer sólido, le construí un recinto en el patio trasero con la idea de liberarlo cuando fuera lo suficientemente fuerte. Pero, para entonces, la familia de mi hijo ya se había mudado conmigo. Tom había perdido su trabajo, así que se vinieron a vivir aquí. Su hijo, Jackie, era apenas un bebé en ese entonces». George se acomodó en su sillón reclinable, lanzando una mirada afectuosa a Rusty, que se había acurrucado cerca de sus pies. No sé cómo pasó, pero ese chico y Rusty formaron un vínculo, como nada que haya visto. Bebió un sorbo de café y continuó. A medida que Rusty crecía, intentamos mantenerlo lo más salvaje posible. No jugar con él como si fuera una mascota, no dejarlo entrar a la casa. Pero ese gato tenía otras ideas. Se escapaba del recinto, encontraba formas de entrar a la casa y empezó a seguir a Jake por el patio como un guardián. Sarah escuchaba con fascinación. Rusty no era solo un lince, era parte de la historia de aquel hogar, un testigo silencioso de las pérdidas y resiliencia de George y su familia. Y ahora, después del huracán, había regresado con una bolsa de provisiones como si supiera exactamente lo que debía hacer. Cuando nació Jack, quedó claro que Rusty no iría a ninguna parte. ¿Eso es legal?, preguntó Sarah con curiosidad mientras soplaba su café. George se encogió de hombros con una sonrisa. «No, estrictamente no», admitió, «pero aquí en el campo entendemos las cosas de otra manera. Mientras nadie se queje, todo sigue su curso. Rusty va y viene, caza por su cuenta y se mantiene salvaje en ese sentido, pero siempre vuelve, especialmente cuando ve a Jackie». George hizo una pausa, su expresión ensombrecida. «Por eso me quedé cuando dieron la orden de evacuación. Tom y su esposa llevaron a Jack a San Antonio, pero alguien tenía que cuidar de Rusty. Debe haber sido aterrador», dijo Sarah en voz baja. «Lo peor que he visto», admitió George. «Cuando el ojo del huracán pasó sobre nosotros, el ruido era como si un tren de carga nos estuviera embistiendo. El techo se desprendió, por eso ves las lonas cubriéndolo. Rusty estaba conmigo, pero el estruendo lo asustó tanto que salió disparado por una ventana rota. No lo había vuelto a ver hasta hoy». Mientras hablaban, Sarah conoció más sobre la familia Parker. Tom, el hijo de George, trabajaba en construcción, aunque llevaba tiempo batallando para encontrar empleo estable desde que la industria petrolera cayó. Su esposa, Melissa, era enfermera en el hospital del condado, y Jackie, de 6 años, según su abuelo, era la viva imagen de su abuela con un corazón aún más grande. La conversación fluyó con naturalidad mientras la tarde avanzaba. George le mostró fotos de Jackie cuando era pequeño, siempre con Rusty cerca. En una,
El lince estaba acurrucado protectoramente junto a él. En otra, posado en la barandilla del porche mientras el niño observaba los pájaros. Incluso había una del primer día de jardín de infancia de Jaque con Rusty, observando desde la distancia cómo el autobús escolar se alejaba. «Todo el barrio lo conoce», dijo George con una risa baja. «La mayoría de la gente lo deja tranquilo como debe ser. A fin de cuentas, sigue siendo un animal salvaje y sabe defenderse, pero nunca ha mostrado agresión hacia nadie. Al contrario, parece haberse nombrado a sí mismo vigilante del vecindario». Sarah sonrió al recordar un detalle. Por eso la señora Adens, la del final de la calle, tiene un letrero que dice «Cuidado con el lince rojo» en su jardín. Pensé que era una broma. George soltó una carcajada que hizo que Rusty moviera las orejas. Edith Den tiene un humor peculiar, pero dejó ese cartel porque los vendedores ambulantes la fastidiaban. Puedo asegurarte que desde que lo puso, la molestan mucho menos. A medida que avanzaba la charla, Sarah se sorprendió sintiéndose más relajada de lo que había estado en días. La tranquila presencia de George y la peculiar relación que tenía con Rusty hacían que, a pesar del desastre que lo rodeaba, todo pareciera un poco más llevadero. Cuando finalmente se levantó para irse, la luz del día comenzaba a desvanecerse. «Debería volver antes de que oscurezca», dijo con cierta reticencia. «Las calles siguen siendo un desastre y no tengo linterna». George asintió y se puso de pie con cierta rigidez. «Gracias por la compañía. Aquí se siente demasiado tranquilo. Sin la familia. Volverán cuando despejen los caminos, pero por ahora solo somos Rusty y yo». Le dio un leve empujón al lince con la punta del pie, lo que le ganó un chirrido de protesta. «¿Necesitas algo?», preguntó Sarah. «Gracias a las habilidades de búsqueda de Rusty, estamos bien abastecidos», respondió George con una sonrisa. «Pero no diría que no a una visita mañana, si te apetece. Jack estaría impresionado de saber que seguiste a Rusty hasta aquí. No cualquiera se atrevería». Sarah prometió volver y emprendió el camino de regreso por las calles anegadas. Mientras caía la noche, el encuentro la dejó con una sensación de asombro y conexión con su nueva ciudad, algo que no esperaba encontrar, mucho menos después de un desastre. Fiel a su palabra, al día siguiente regresó y al siguiente ayudó a George a limpiar los escombros del patio y a asegurar mejor las lonas del techo. Rusty aparecía siempre en algún momento del día, a veces con regalos. Una vez fue un conejo recién cazado que George descartó con discreción cuando el lince no miraba. En otra ocasión, un viejo peluche de niño desaliñado, pero claramente significativo. Era como si Rusty intentara contribuir a su manera. Al cuarto día tras la tormenta, Sarah y George compartían otra taza de café instantáneo en el porche cuando una camioneta salpicada de barro se detuvo en la entrada. Antes de que el motor se apagara, la puerta trasera se abrió y un niño pequeño, con una mata de cabello castaño, saltó al suelo. «¡Abuelo! ¡Rusty!», gritó, corriendo hacia la casa. Rusty, que dormitaba al sol, se puso de pie de un salto con un sonido que para Sarah sonó casi como un saludo. El lince rojo saltó para encontrarse con el niño, deteniéndose justo frente a él y girando con entusiasmo. Jaque se quedó inmóvil por un instante antes de sonreír radiante. «¿Estás bien?», susurró con la certeza de quien nunca dudó. «Le dije a mamá y papá que estarías bien». Miró hacia el porche, donde su abuelo, George, observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. La reunión que siguió hizo que Sarah también se emocionara. Tom y Melissa Parker abrazaron a George con el alivio desesperado de una familia que había soportado la angustia de la separación durante la crisis. Hablaron con entusiasmo sobre la evacuación, mientras Rusty, el lince, se movía entre sus piernas, deteniéndose de vez en cuando para observarlos con lo que Sarah solo podía describir como satisfacción.
Melissa, una mujer de cabello castaño con el mismo físico menudo que Jackie, notó la presencia de Sarah y se acercó con una sonrisa. «Debe ser la vecina de la que papá nos habló por teléfono», dijo extendiendo la mano. «Gracias por estar pendiente de él. Estábamos muy preocupados hasta que las torres de telefonía volvieron a funcionar ayer». «Sarah ha sido un regalo del cielo», confirmó George, «y también fue testigo del regreso triunfal de Rusty con los suministros de emergencia». Tom rió, despeinando a su hijo. Jack estaba convencido de que Rusty cuidaría del abuelo. Parece que tenía razón. Mientras la familia seguía poniéndose al día, Sarah sintió que era el momento adecuado para retirarse y dejarles su espacio. Sin embargo, Jackie tenía otros planes. «¿Vas a venir a la barbacoa del barrio?», preguntó, tirando de su manga con entusiasmo. Sarah parpadeó, sorprendida. «¿Barbacoa?», Melissa explicó con una sonrisa. «Es una tradición después de las tormentas. Cuando los caminos están despejados, todos traemos lo que podría echarse a perder sin electricidad y hacemos una gran comida comunitaria. Será en el campo de la escuela primaria esta tarde. Deberías venir», añadió Tom. «Es una buena forma de conocer a todos en mejores circunstancias». La barbacoa no se parecía a nada que Sarah hubiera experimentado antes. A pesar, o quizás debido a la devastación que lo rodeaba, la comunidad de Clinton se reunió con un espíritu inquebrantable. En la cancha de baloncesto de la escuela primaria se instalaron parrillas improvisadas, mientras las mesas rescatadas de la cafetería sostenían una variedad de alimentos que debían consumirse antes de echarse a perder. Hamburguesas, perritos y calientes, ensaladas de papa y col, e incluso galones de helado que se derretían rápidamente. Los niños jugaban en el campo, sus risas desafiando la destrucción visible más allá de la escuela. Los adultos, por su parte, se agrupaban en pequeños círculos, compartiendo historias del huracán y ofreciendo ayuda. Sarah, al principio, se movió entre ellos con timidez, pero George se aseguró de presentarla a todos como la valiente que siguió a Rusty a casa. Para su sorpresa, aquello la convirtió en una pequeña celebridad. «¿De verdad lo seguiste?», preguntó la señora Dennings, la mujer con el famoso cartel de «Cuidado con el lince rojo» en su patio. «La mayoría de los recién llegados corren en la otra dirección cuando lo ven». «Me dio curiosidad», admitió Sarah. «Parecía tan decidido». «Rusty sabe lo que hace», comentó el entrenador Wilson de la escuela secundaria. «Es el animal más listo que he visto en estos lares. Lo he visto crecer junto a Jackie, criatura notable». Medida que avanzaba la tarde, Sarah sintió cómo se integraba en la comunidad de una manera que no había anticipado cuando se mudó a Clinton en busca de una vida más tranquila tras su divorcio. Estas personas compartían una historia, una confianza mutua que había nacido de años de desafíos y apoyo incondicional. Y de algún modo, en apenas una semana, Sarah se había convertido en parte de ese entramado gracias a su conexión con George, Jackie y un lince rojo semidomesticado llamado Rusty. El momento culminante de la velada llegó con el anochecer. Jackie, que había estado ausente por unos minutos, apareció de repente al borde del campo con Rusty trotando a su lado. Algunos de los trabajadores humanitarios que habían llegado de fuera de la ciudad se quedaron boquiabiertos al verlo. «Está bien», anunció Jack a la multitud. «Mamá dijo que Rusty podía venir si se portaba bien». Hubo una carcajada general. Melissa, aunque un poco ansiosa, confió en el vínculo de su hijo con el inusual animal. Y fiel a su palabra, Rusty se comportó, quedándose cerca de Jackie y aceptando pedazos de hamburguesa con una dignidad casi regia. Uno de los socorristas, un joven de Dallas que había llegado con un grupo de voluntarios de la iglesia,
Se acercó con curiosidad. ¿Ese es el famoso Rusty?, preguntó. Sara sonrió, observando cómo el lince se acomodaba junto a Jake con la naturalidad de quien siempre ha pertenecido a ese lugar. Sí, respondió. Y parece que, después de todo, siempre encuentra el camino a casa. Sara observaba a la pareja y preguntó con incredulidad en voz baja. ¿Eso de verdad es un lince? Simplemente pasando el rato en una barbacoa comunitaria, asintió, sintiendo una oleada de orgullo por la singularidad de su nueva comunidad. Ese es Rusty, dijo con una sonrisa. Es algo así como una celebridad local, especialmente ahora. El trabajador de ayuda frunció el ceño, intrigado. «Ahora, ¿por qué no has oído la historia?», preguntó Sara, dándose cuenta de que el relato ya estaba tomando tintes de leyenda local. Con emoción, les contó cómo Rusty había desaparecido durante el huracán y regresó con una bolsa de suministros. Algunas versiones ya embellecían el relato, afirmando que el lince había irrumpido a propósito en un almacén de provisiones porque sabía que George necesitaría comida. «No estoy segura de creer esa parte», dijo con una sonrisa. «Pero después de lo que he visto esta semana, mantengo la mente abierta». El trabajador sacudió la cabeza con asombro. «He estado en 5 zonas de desastre en 3 estados, y nunca he visto nada como esto. Generalmente, la gente apenas logra cuidar de sí misma y de sus familiares humanos». Mientras la noche caía, alguien sacó una guitarra, y pronto el aire se llenó de música. Eran canciones country y viejos himnos que todos parecían conocer de memoria. Sara se encontró sentada sobre una manta junto a George, Tom, Melissa y Jake. Rusty estaba acurrucado cerca, sin inmutarse por el ruido y la actividad. Dicen que los animales pueden sentir las tormentas que se avecinan y saben cuándo buscar refugio, dijo George en voz baja, mientras Jake, adormilado, se apoyaba en él. «Creo que también pueden sentir otras cosas». Sara lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». George señaló a Rusty, cuyos ojos ámbar reflejaban la tenue luz de las linternas que iluminaban la reunión. Hace 7 años, este lince llegó a la vida de un anciano solitario que había perdido su propósito tras la muerte de su esposa. Ahora está junto a un niño pequeño que aprende sobre la responsabilidad y sobre las criaturas salvajes con las que compartimos este mundo. Hizo una pausa y luego la miró. Tal vez, cuando la tormenta golpeó, toda una comunidad necesitaba que nos recordaran que no somos tan diferentes de los animales salvajes. Todos buscamos refugio, todos recogemos lo que necesitamos para sobrevivir y al final todos volvemos a casa. Sara sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Hogar. Eso era lo que había estado buscando desde su divorcio, desde que había dejado atrás los restos de un matrimonio que se marchitó con el tiempo. Se había mudado a Clinton en busca de paz, pero lo que encontró fue algo aún más valioso: pertenencia. Como si percibiera sus pensamientos, Rusty se levantó y caminó lentamente hasta donde ella estaba sentada. Con la misma deliberación y propósito que había demostrado la mañana después de la tormenta, se acomodó a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor de su cuerpo salvaje contra su pierna. Bueno, murmuró George con una sonrisa. «Parece que te ha elegido a ti también». Sara extendió la mano con cautela, dejando que flotara cerca del pelaje manchado sin llegar a tocarlo. Rusty inclinó la cabeza, observándola con sus ojos ámbar indescifrables, y luego, con un leve chirrido que parecía una señal de aceptación, se inclinó hacia su caricia. Bajo el cielo estrellado, con las voces de su comunidad elevándose en canción a su alrededor, Sara sintió que los últimos pedazos rotos de su corazón comenzaban a sanar.
al igual que la misteriosa bolsa de suministros que Rusty había arrastrado a través de las aguas de la inundación. Comprendió que a veces las cargas más pesadas que llevamos contienen exactamente lo que necesitamos para sobrevivir, y que el hogar no es solo un lugar, sino donde elegimos llevar esas cargas. A medida que el huracán Harvey se alejaba en el recuerdo y Clinton comenzaba el largo proceso de reconstrucción, la historia de Rusty y su heroica travesía se convirtió en parte del folclore local. Sarah, que alguna vez fue una recién llegada, ahora estaba firmemente entretejida a la comunidad. Sonreía cada vez que oía la historia contada, a veces con la bolsa de Rusty creciendo más grande y su contenido volviéndose más milagroso en cada versión. Pero ella conocía la verdad. El verdadero milagro no era lo que Rusty había traído en su bolsa. El milagro era que, tras la devastación, una criatura salvaje había recordado a todos los presentes los lazos inquebrantables que los conectaban entre sí, con la naturaleza y con el lugar que ahora llamaban hogar.